Shabbat Shalom, bienvenidos al Ministerio de Sabiduría en la Torah. Digan amén. Amén. Okay. Esta mañana vamos a hablar de la parashá Lech Lecha. Generalmente me gusta cubrir la parashá y hablar mucho, pero hoy me voy a enfocar solamente en el capítulo 17. Yo voy a hacer algo que generalmente no me gusta hacer. Que algunos temas yo los dejo tranquilos, porque yo entiendo que algunos temas, mientras uno va desarrollándose, caminando y estudiando, llega a la conclusión uno mismo. El problema es que ahora mismo hay tantas personas con diferentes opiniones y está causando división, mucha división. Cuando en realidad mi intención no es decirles a ustedes que tienen que creer lo que yo digo, sino al contrario, verifíquenlo todo, no me crean a mí, sino verifíquenlo todo. Lo segundo es cómo podemos nosotros invertir el tiempo en las escrituras para permitir que las escrituras mismas nos dejen saber a nosotros lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque cuando la escritura habla y es clara, tenemos que obedecer al Eterno. No podemos reinventar la rueda y tenemos que dejar de espiritualizarlo tanto y todo sin entender exactamente cuál es el problema que está ocurriendo en escrituras. Porque la Biblia, la Torah, fue escrita a un documento legal. La Torah no te explica cada evento, significado, cada detalle de la historia que está ocurriendo. No te lo tiene que explicar. Porque la audiencia entendía el problema. La audiencia entendía la cultura. La audiencia entendía las expresiones idiomáticas. La audiencia entendía todo el panorámica político, geográfico, todas esas cosas. Para nosotros se lo hace más difícil. Porque somos gente que vivimos en el exterior, vivimos en el occidente. Pero para una persona viviendo en Oriente es diferente. Entonces, estas son no voy a hacer preguntas. Me gustaría que me permitiera hacer el estudio. Escriban sus preguntas y después del tema podemos hacer eso. ¿Está bien? Porque quiero que se beneficie nuestros hermanos que están viendo acá. Ok. Vamos a hablar acerca de Génesis 17 en el contexto del convenio y lo que significa circuncisión, de acuerdo a lo que el contexto bíblico de lo que es circuncisión. El contraste de circuncisión como señal de un pacto o circuncisión como salvación, como se estaba enseñando en el primer siglo. Ese es el problema. En el movimiento cristiano, se predica en contra de la circuncisión, a favor de circuncisión del corazón y no la circuncisión física. En el judaísmo se habla acerca de la circuncisión física, pero también circuncisión del corazón. En el judaísmo moderno se enfatiza, igual como en el primer siglo, se enfatiza la circuncisión física aún por encima de la circuncisión del corazón. Ese es el problema. Entonces vamos a investigar. Después que hagamos un repaso de Génesis 17, vamos a hablar acerca del contexto de circuncisión en el primer siglo. Primero, ¿cuál era el problema? Dos, ¿quién era la audiencia y a quién Pablo le estaba escribiendo? Tres, ¿saben ustedes lo que es epispasmos? ¿Cuántos de ustedes nunca han escuchado esa palabra griega epispasmos? Levante su mano. Ok, quiere decir, con todo el respeto, no vamos a entender la corrección de Pablo, que le está trayendo a Romanos, a Gálatas, a Colosenses y también a Corintios. Y hablando un poco de la diferencia de lo que es el sello, que es lo que representa la circuncisión, y lo que es salvación. Si no entendemos esos puntos, vamos a tomar versículos fuera de contexto y vamos a crear una nueva dogma y vamos a descartar el mandamiento y el decreto del rey, en la cual es eterno. Cuando un rey, oigan esto, repitan después de mí, cuando un rey hace un decreto, ni el rey puede romper su decreto. No puede. Él no puede hacerlo. Tenemos los precedentes legales en la Biblia. Tenemos a Herodes, cuando él prometió a su esposa que iba a darle la cabeza a hacer lo que quisiera por la hija de Juan el Bautista, y después no pudo retrasarse. Lo mismo ocurre en la historia de Esther. Quiere decir que cuando nuestro rey, el Eterno, el Dios el Elohim de Israel, hace un decreto y lo hace para siempre, mientras el rey viva, el decreto todavía está vigente. ¿Sí? Entonces, pregunta. La gente dice, no, pero que la palabra leolam, para siempre, no necesariamente significa para siempre. Ok, perfecto, no hay problema. Estoy de acuerdo contigo, siempre y cuando
La persona muere, obviamente, no es para siempre. Tenemos una abogada aquí, ella me puede verificar esta información. ¿Ok? Si hay un contrato, el contrato tiene que tener estipulaciones hasta cuándo es vigente. Si las personas que están dentro del contrato mueren las dos o una de ellas muere, puede haber una cláusula para poder salir de ese contrato. Pero si el Eterno de Israel vive para siempre, y Él es eterno, quiere decir que para lo que es eterno, mientras Él viva, todavía está vigente. Nadie puede eliminar ese mandamiento. Por cierto, la persona que elimine ese mandamiento en contra de la Torá está haciendo lo que se llama Ma'al. Está pecando directamente con el Eterno, porque esto es un decreto que no fue dado por un profeta, sino fue directamente la palabra de la boca del Todopoderoso, Abraham. Está usurpando la autoridad, usurpando autoridad que no le pertenece. Eso es algo que no se cubre dentro de los círculos de raíces hebreas, nazarenas, mesiánicos, como usted se quiera llamar. No se cubre la legalidad de las escrituras. La Torá es ley. Le dicen, no, pero que eso trae a cadenas y te ata. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas leyes hay en Estados Unidos? Sobre 4 millones. Y supuestamente es un país que te da libertad siempre y cuando tú guardas la ley. Si tú no guardas la ley, te metes a la cárcel. Pero hay infracciones, depende de lo que tú hagas, ¿no? Hay una penalidad, depende a la infracción. Quiere decir que aquí estamos viendo qué es lo que dice nuestro rey. ¿Cuántos de ustedes piensan que la palabra... Voy a regresar al pentecostal, ¿ok? Me voy para el tiempo pentecostal. ¿Cuántos de ustedes creen y piensan que la palabra de Elohim es la misma ayer y hoy para siempre? Amén. Que Él no cambia. Amén. Que su palabra es eterna. Amén. Entonces no podemos decir que el mandamiento ya cambió porque Yeshua murió y resucitó. No podemos hacer eso. ¿Okay? Porque una ley que se estableció 200 años atrás, de repente todavía está en los libros de ley. Lo único que algunas circunstancias han cambiado que no se aplica, pero eso no elimina esa ley. Hay una enmienda que puede ayudar a cambiar algunas cosas, ¿sí? Pero la ley no cambia. Pero aquí no hay una enmienda. Aquí lo que hay un problema en el primer siglo. Y Pablo está tratando de explicarle a un pueblo pagano el significado de la verdadera circuncisión. Porque ¿cuál era el problema? Eso lo vamos a hablar después que cubrimos Génesis 17. Vamos a Génesis 17, por favor. Bereshit 17, en la parashá Lech Lecha, hermano. A mí me gustaría, honestamente, tener el tiempo de poder cubrir esta parashá capítulo por capítulo. Pero el capítulo 15 nada más son 2 horas. ¿Ok? Vamos a hablar del capítulo 17. El capítulo 12 habla acerca del llamado de Abraham. No es Abraham. Capítulo 13 habla de la historia de los eventos que él pasó. El capítulo 14 habla acerca del encuentro con el rey de Sodoma y cómo él había hecho un convenio con el Todopoderoso a través del mediador Melquisedec. Como él le dio su tributo al Todopoderoso a través de Melquisedec. Y después, capítulo 15, establece el convenio a través de las piezas. Okay, caminando por las piezas, que ya hemos hablado acerca de eso en el pasado. Yo tengo estudio en mi página, sabidurianatura.com, que pueden ir allá y verificarlo. Se llama el convenio de concesión. El capítulo 16 te está hablando ahora de Agar, está hablando de la situación entre Ismael, que también eso es otro, en el contexto del antiguo Medio Oriente. Es fascinante la historia, porque trae a la luz muchas cosas legales, mesopotamias, legales del tiempo de Abraham, que ahora explica las circunstancias que están ocurriendo en ese lugar. ¿Okay? Pero si lo vemos desde un punto de vista teológico, va a traer un conflicto. ¿Okay? Entonces el capítulo 17 es cuando se está ratificando el convenio del capítulo 15. Ya el Eterno hizo un convenio con él, unilateral, de acuerdo a la tierra y la descendencia. Esto lo cubrimos anoche, pero quiero cubrirlo un poco más ahora. Si vamos al capítulo 15 rapidito y leemos un versículo que es importante, cuando está hablando que le va a dar la tierra y la descendencia. ¿Ok? Dice que se la va a dar. ¿Qué versículo? A ver si alguien lo consigue por allá. El 5. Dice, lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas,
si puedes contarlas, y añadió, así será tu linaje. Y porque puso su confianza en Yahweh, él se lo contó por justicia. Entonces le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur, de los Casditas, para asignarte esta tierra como posesión. ¿Okay? Pero si seguimos leyendo, no solamente le da la tierra, pero le da una descendencia. ¿Okay? Esto es sumamente importante, hermanos. Porque la condición para el convenio no tiene que ver nada de su situación espiritual. No hay una estipulación en este convenio que diga que ellos tienen que ser perfectamente espirituales, perfectos en la Torah, para que ellos puedan regresar a la tierra. En ningún lugar lo dice. Ahora, la bendición viene por la obediencia a la Torah, eso lo sabemos. ¿Ok? La salvación es un regalo del rey. Es una concesión del rey. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí muchas personas ahora mismo están diciendo que los judíos en Israel no son judíos de verdad porque son como inmorales. Allá en Tel Aviv se encuentra la meca del homosexualismo en Europa, que todo va para el Medio Oriente, que todo buscan cuanto idolatría. Pero ¿cuándo Israel ha sido perfecto en su caminar en la Torah? Pero el Eterno hizo un convenio con Abraham y su descendencia para siempre. Recuerden lo que les dije. Leolam. Si alguien tiene un argumento que no es para siempre, no hay problema, ok, yo lo acepto, no hay ningún problema, pero lo que pasa es que nuestro rey está con vida. Y mientras el rey está con vida, ese mandamiento está vigente. Quiere decir que mientras él viva, es para siempre. Cuando nuestro rey muera, entonces ya eso pues no tiene que guardarlo. Pero si nuestro rey muere, vamos a estar en problemas. Pues entonces vamos a dejar de existir. Entonces después puede hacer lo que usted quiera. Ok, pero por el momento vamos a estar seguros de eso. Quiere decir que muchas personas dicen no, que Israel, que se encuentra el sionismo, lo que sea, eso no es de Dios. Ok, entonces me vas a decir a mí que el tiempo que regresaron de Persia tampoco es de Dios, tampoco es de Elohim, tampoco es de Yahweh, porque eran sujetos y eran súbditos a Persia. Y el rey de Israel en aquel tiempo era el rey de Persia, que los envió a Nehemías, a Malaquías, a Zacarías, a Ageo, a todos ellos regresó. Establecieron la gran asamblea, el templo, pero ellos eran ¿qué? Era un vasallo de Persia. Eso es un tipo de sionismo. Es interesante que el Israel observante en Europa, ¿ok? Yo tengo unas opiniones acerca de unas cosas, pero no las puedo tirar ahorita mismo, porque si no establecemos una base, me voy a meter en problemas. Porque la gente no va a entender lo que estoy tratando de decir. Porque el contexto tenemos que estudiarlo sistemáticamente. Pero en los 1800 se encontraron evidencias en el antiguo Medio Oriente, en Turquía, en Asiria, en donde se encontraba Arán, en donde se encontraba Ur, evidencia de arqueológica en la cual encontraron que la Torah es un documento legal. Que la Torah y el libro de Deuteronomio está escrito en un contexto de un tratado internacional. Quiere decir que por primera vez en la historia, en los 1820 en adelante, a los 1900, se buscó y se podía verificar que Israel sí existió, que Israel sí tuvo un lugar en el Medio Oriente, que Israel sí tuvo un gobierno próspero, y todos los eventos fueron ratificados por esos descubrimientos. ¿Qué hicieron los judíos de Europa? Rehusaron regresar a la tierra y se convirtieron en minimalists, minimizando la evidencia, y muchos de los arqueólogos cristianos, arqueólogos judíos, los eruditos, ellos determinaron que Moisés ni existía, que en realidad la Torah fue escrita por otra gente. Minimizaron el documento que les daba su legalidad de poder reclamar su herencia. El capítulo 23 del capítulo de Génesis, se puede conectar con un intercambio de bienes raíces en el antiguo Medio Oriente. ¿Sabían ustedes eso? El capítulo 23 de Génesis, si tú conectas las leyes de bienes raíces de los hititas y lo conectas con el capítulo 23 de Génesis, no hay duda que lo que ocurrió entre Abraham y el hitita es un intercambio de tierra, de bienes raíces, que ahora tenemos por primera vez la evidencia legal bíblica
que el capítulo 23 no es solamente un capítulo de la historia donde Sara murió y que Abraham estaba desesperadamente buscando por una cueva. ¿Se muere una persona, entiérrenlo? ¿Por qué tanto evento? ¿Por qué tanto problema? Otras personas se murieron en la vida de Abraham y nadie dice nada, pero ella muere y te dice un capítulo entero acerca de dónde la enterraron, cómo la enterraron, qué ocurrió. Te dice hasta con los árboles que estaban alrededor del área. Exactamente, cómo se guiaba. Quiere decir que nosotros podemos tomar el capítulo 23 de Génesis, llevarlo a las Naciones Unidas, si Israel hubiera establecido la Torá como su constitución en el 1948. Pudiéramos llevar, porque Israel fue establecido nación no solamente por su derecho de existir, pero también como su derecho histórico a la tierra. Quiere decir que ahora la historia nos verifica, de acuerdo a la arqueología, de que los encuentros de los hititas se alinean perfectamente con el vocabulario en el capítulo 23 del capítulo de Génesis. Podíamos llevar la Torá, que ahora se convierte en una constitución para Israel, y llevamos la evidencia arqueológica de los hititas, y llevamos ahora, que es un precedente, ¿no? Y después llevamos nosotros el capítulo 23 y decimos, aquí tenemos en nuestra constitución una prueba de un documento legal de acuerdo al precedente histórico. Y los problemas se hubieran acabado. Pero el pueblo que regresó a Israel era el pueblo que no creía en Dios. Porque los creyentes en Elohim no quisieron regresar. Entonces, el Eterno tiene que cumplir su palabra, no importa lo que sea. El Eterno va a cumplir su promesa a Abraham. Y mueve hasta a los paganos, hasta los incrédulos los mueve para que hagan su voluntad. Lo hizo con el asno, ¿no? Para que le hablara a Balaam. Y de repente no entendemos que la palabra y el honor adscrito a nuestro rey va por encima a cualquier teología e ideología que tenga cualquier persona. Si mi rey tiene una palabra y dice tengo que hacer esto, por virtud a mi nombre, por virtud a mi mano derecha, por virtud a mi soberanía, él tiene que mover cielo y tierra para que su palabra venga a su verdad. En el 1948 Israel fue establecido como nación. ¿Ok? Y el mundo creyente, estamos hablando de los creyentes ortodoxos, rehusaban regresar porque el Mesías no lo había llevado. Porque el Mesías no había regresado y lo había llevado, entonces eso no son impostores. Es interesante que ahora vemos Israel en el medio del Medio Oriente, el único país que puede sobrevivir y coexistir con cualquier persona, mientras que los musulmanes se están matando ellos mismos. ¿Me están siguiendo? Y todo viene a este capítulo 15, que hizo un convenio unilateral con con Abraham y su descendencia. Y no incluyó, si eres perfecto en obediencia a la Torá, yo te voy a dar la tierra. No, él dijo, como es mi tierra, es tu regalo que te voy a dar, yo no lo puedo regresar, yo no puedo tomarlo para atrás, porque los regalos de Dios son ¿qué? Son irrevocables. Es el vocabulario que Pablo usa. Si el Eterno te da salvación, nadie te puede quitar la salvación. Porque si tú estás si usted determina quién es salvo y quién no es salvo, usted acaba de quitar al Todopoderoso de su trono y se sentó en él. Porque eso fue un regalo del rey. Y los regalos, otra persona no se lo puede quitar a usted. Si ella me da un regalo a mí, la persona que me quite el regalo es una afrenta, no a mí, sino a ella. Y la autoridad que ella tiene. ¿Me están siguiendo? Amén. Por eso es que esto es sumamente importante entenderlo, de un punto de vista legal, no religioso. La religiosidad no nos lleva a ningún lugar. La legalidad nadie la puede discutir. Cuando es algo legal, y si el momento que tú vas en contra de la ley, entonces ahora estás en rebelión. Y ahora la ley tiene la potestad de ejecutar juicio. ¿Ok? Si el Eterno dijo, yo voy a traer a la tierra a los hijos de Israel, por virtud a mi nombre, ¿por qué? Porque él caminó por las piezas y no hubo el otro testigo, ¿no? Quiere decir que ahora, no importa la condición de Israel, él tiene que traernos. Por cierto, el libro de Ezequiel nos dice que cuando regresemos a la tierra, que él removerá los baales de nuestros labios. Ahora vemos mucha gente que no te habla si no dice los nombres sagrados, si no dices primer día, segundo día de la semana, cuarto día. Tiene que ser todo santo, perfecto ahora. Estamos en la dispersión completamente. No estamos diciendo que no debemos nosotros de hacer lo posible de restaurar esas cosas. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando cuando tomamos esas cositas y las hacemos una dogma para separar y dividir. ¿Me están siguiendo? Porque nosotros ninguno estamos en ningún lugar de perfección. Estamos caminando hacia la perfección. A través de la potestad que nos da el Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos a leer. ¿Tiene sentido hasta el momento? Sí. Ok. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Elohim se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai, el poderoso omnipotente, camina en mis caminos y sé sin tacha. Yo estableceré, oigan esto, yo estableceré mi alianza entre tú y yo y te haré extremadamente numeroso. Ok, ¿quién estableció este convenio? ¿Fue Abraham? Fue el Eterno con Abraham. Él dijo, yo establecí mi alianza contigo. Todavía yo no puedo entender cómo es posible que el creador del universo, sentado en su trono, rodeado por ángeles, millones de ellos, adorando 24 horas al día, aunque ya no hay tiempo, ¿okay? Que él se deleite en un hombre como Abraham y le diga a Abraham, tú vas a ser el hombre en el cual yo voy a establecer mi alianza contigo para siempre. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para merecerse ese galardón? ¿Qué hizo él? Capítulo 15 y capítulo 14 habla acerca de eso. Cuando él rehusó el regalo del rey de Sodoma y dijo, no, porque yo he levantado mi mano en juramento. Como hablamos anoche, ¿no? Que hablamos, mi mano en juramento que no aceptaré nada. Para que después tú no digas que enriqueciste a Abraham. Él dijo, no, yo voy a rechazar tu regalo, un regalo de un rey. En ese tiempo, eso era un patrocinio. Quiere decir que Abraham se hubiera convertido en el cliente de ese rey y le dedicaba lealtad a ese rey y tenía que dar su tributo a ese rey. Y Abraham dijo, no, ya yo hice un convenio con Melquisedec, con el Eterno a través de Melquisedec, un mediador. Exactamente eso es lo que está ocurriendo en el primer siglo. Yeshua, nuestro mediador, dirigiéndonos a nuestro patrón, el Todopoderoso. Y si nosotros no somos fieles a Él, estamos cometiendo ¿qué? Traición. ¿Okay? Entonces Abraham encontró gracia delante del Todopoderoso. Y aquí dice, Abraham se tiró sobre su rostro y Elohim le dijo además, en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y no te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de gran multitud. Porque yo te hago el padre de una multitud de naciones, te haré extremadamente fértil y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Mantendré mi alianza, oigan esto, mantendré mi alianza contigo y con tu linaje para siempre, como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje venidero. Ahí dice hasta que vengan los musulmanes, o ahí dice hasta que vengan los sionistas, o ahí dice, quiere decir que aquí el convenio tiene que ver con el linaje de Abraham. Entonces pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos ser parte del reino si no somos descendientes de Abraham? Vamos a decir, yo sé que hay muchos sefarditas aquí. No estamos hablando del linaje, en el sentido de que ustedes, pero si ustedes fueran completamente gentiles, que no son ningún tipo de linaje sefardí, ¿cómo podemos nosotros reclamar redención? ¿Cómo puede ser redimido si nunca ha estado en convenio? Redimido, restituido, reconciliación, restauración. ¿Cómo tú puedes ser restaurado si tú nunca has tenido una relación íntima con esa persona? Quiere decir que tiene que haber una relación previa y hubo que haber un rompimiento de ese convenio para que entonces pueda haber redención, restauración, reconciliación y todas esas cosas. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Tiene sentido hasta el momento? Sí. Ok, estamos todavía estableciendo la base. Ok, entonces, aquí vemos que contigo con tu descendencia para siempre. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Cambio de nombre. En el antiguo Medio Oriente, una de las cosas que ocurrían, y esto ocurre en los tiempos modernos, una mujer en Estados Unidos cuando se casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Cambiar su apellido y adquirir el apellido de su esposo. En Latinoamérica generalmente no se practica eso. Es de Cortés. Mi esposa es Yolanda López de Cortés, pero en Estados Unidos vendría siendo Yolanda Cortés.
¿Ok? ¿Por qué? Porque ella carga mi nombre, mi integridad, mi honor. Exactamente eso es lo que estamos tratando de hacer. Si tú tienes un nombre deshonroso, tu esposa ahora carga ese nombre. O los hijos cargan ese nombre. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que cuando entramos en convenio, tiene que haber una transición. Por eso es que se le cambia el nombre a una persona. En el judaísmo, cuando se convierte en una persona, ¿qué le hace? Le cambian el nombre. Hay una transición. Pasan por un ritual de transición, que ahora el nombre antiguo representa su vida vieja. El ritual de transición ahora lo guía a una nueva identidad. Esa identidad le favorece y le facilita para que ellos ahora puedan tener el acceso a todos los beneficios de esa familia. Si yo lo adopto a él no es familia, ¿no? Y yo te adopto, ahora el momento que te adopte y te dé mi nombre, tú tienes todo el derecho legal de poder reclamar todas las bendiciones que yo tengo en mi hogar. Por eso es que Pablo habla de adopción. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han estudiado las leyes de adopción de Roma? ¿Cuántos de ustedes no han estudiado las leyes de adopción de Roma? Levanten su mano. Una pregunta: ¿cómo nosotros vamos a poder entender a Pablo cuando Pablo es un abogado de inmigración y está tratando de declarar a ustedes, los gentiles, estamos hablando en general, no estamos hablando que ustedes son, pero a los gentiles en el Mediterráneo, en Grecia, en Roma, Asia Menor? ¿Y cómo es que él está tratando de que el evangelio llegue a todas las naciones? Un pueblo que él sabe que no son hebreos, pero había muchos dentro de ellos, porque el 10% del imperio romano eran judíos y hebreos. ¿Sabían ustedes eso? Había muchos. Pero también él está hablando a los gentiles, a los griegos, a los romanos, que eran paganos, bajo culto imperial. Y ahora Pablo está tratando de dejarles saber a ellos que ahora ellos tienen una nueva identidad, tienen un regalo del rey que es salvación. ¿Por su qué? Por su lealtad a su mediador, a Yeshua, a su mamo, que los lleva a su gran patrón. Y el trabajo de los clientes es llevar las buenas nuevas y y declarar las proezas de su gran patrón. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona que es pagana, que no estaba en convenio, ahora a través de Yeshua puede entrar, pero tiene el mismo derecho que un judío que vive en la tierra, y que tiene derecho a la herencia, que tiene derecho a la salvación, cuando la salvación era de los judíos? La Biblia lo dice. Pablo lo dice claramente, la salvación de los judíos, ¿sí o no? Sí. Entonces tenemos que legalmente explicar esto, porque si no estamos usurpando un derecho que no nos pertenece a nosotros. Y por eso que el judío ortodoxo no quiere saber de nosotros, porque nosotros decimos somos Israel y decimos amamos la tierra. Yo anoche conocí al hermano y él tiene un deseo por la tierra y tiene un amor por la tierra, y yo completamente lo entiendo, porque yo siento igual. ¿Ok? Pero tú vas a Israel y le dices yo quiero regresar a mi casa. Él dice: y tu mamá es judía, y tu abuela es judía, y tu tatarabuela es judía. Él no le interesa la promesa, él le interesa la dogma y la teología que declara una persona judía. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estudiar el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, y no tomar en cuenta los eventos históricos y los eventos de culto imperial, honor y vergüenza, a patrocinio y clientela? Esos son parte del argumento que está ocurriendo. Entonces estamos viendo que hay cambio de nombre. Eso es uno de los pasos de convenio. ¿Ok? A Abraham le cambian el nombre. A Sarai le cambian el nombre a Sarah. ¿Ok? A Jacob le cambian el nombre, a Israel. Hay una nueva identidad. ¿Ok? Entonces a nosotros, cuando venga el Mesías, ¿qué se nos va a dar? Un nuevo nombre, unas nuevas vestimentas, un galardón, ¿no? Eso es el Eterno, a través de Yeshua, levantándonos a nosotros a un nivel alto de honor. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos sido fiel en la tierra y hemos declarado el Evangelio, las buenas nuevas, de que no hay otro que da vida eterna, sino el Padre Celestial a través de su Hijo Yeshua. Amén. ¿Ok? Quiere decir que nadie tiene la potestad legal de determinar si usted es salvo o no. Solo el Rey puede determinar eso. Solamente uno le ve los frutos, su vida cotidiana, su obediencia a los mandamientos, cómo trata a su prójimo, y ahí tú sabes si está en convenio con el Eterno o no. ¿Ok? Continuamos. Vamos a seguir. Versículo 8.
la tierra en la que moras como extranjero te la asigno a ti y a tu linaje por venir, toda la tierra de Canaán, como propiedad perpetua. Yo seré el Elohim de ellos. Y dice, Elohim le dijo además a Abraham, en cuanto a ti, tú y tu linaje por venir a través de los siglos cumplirán mi alianza. Esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón está entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal, repitan conmigo, la señal de mi alianza. No estamos hablando de salvación aquí, estamos hablando de la señal de la alianza del convenio. Quiere decir que cualquier persona que está circuncidada, esa persona pertenece a la alianza. ¿Y qué ocurre si esa persona no obedece a la alianza? Está profanando la alianza, entonces va a tener todas las maldiciones de Deuteronomio 28. Porque ahí es donde entra la desobediencia. Esta persona tiene derecho de estar en el pacto, tiene circuncisión. Pero ya cuando tú entras al pacto, tiene que tener la responsabilidad de obediencia a las condiciones del pacto. Ok, una persona que viene ilegal a este país no tiene ningún derecho, supuestamente en cualquier país, no tendría ningún derecho legal de reclamar nada. Ok, porque está ilegal. Puede ser tremenda persona, puede ser buen trabajador, puede ser una persona íntegra, puede ser una persona honrosa, pero está ilegal. No tiene derechos. Pero cuando se le da un pasaporte, es la señal que ya se integró a la Constitución y ahora está bajo la responsabilidad de obedecer la Torah, la Constitución de este país, ¿no? Sí. Pero si no tiene pasaporte y está ilegal, está buscando por una oportunidad de mejorar su vida, pero igualito tiene, si vive aquí, tiene que guardar la ley de ese país. Si lo agarran, la penalidad es mayor, porque está ilegal. Pero si tiene un papel que lo justifica, oigan esto, si tiene un papel que lo justifica, entonces esa persona puede, siguiendo colaborando, trabajando, educando, desarrollando su estadía en este país. Gálatas habla de justificación. No está hablando de salvación. Romanos está hablando de la justicia de Dios. Los temas son diferentes. Entonces aquí estamos viendo que la circuncisión sirve como una señal. Ahí vamos a tomar el pie de partida, ¿ok? Señal, salvación. Vamos a ver en Hechos capítulo 15. ¿Cuál es el problema en el primer siglo? Hasta el momento, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Hechos capítulo 15. Dice, vamos a ver cuál es el problema del primer siglo. ¿Han estudiado ustedes las castas de Roma y Grecia en el primer siglo? Las castas. El sistema político de castas del primer siglo, en la cual había un sistema, una pirámide de un orden público en la cual cada persona pertenecía a uno de esos grupos y esos grupos, basado en donde tú pertenecías, gracias, basado en el grupo que pertenecías, tenías no derechos o algunos derechos limitados. Por ejemplo, César era el patrón máximo del Imperio Romano. Estaban los patricios, ¿okay?, que eran los senadores, uno de las 35 familias que establecieron Roma. Ellos tenían todos los derechos, todos los privilegios, y ellos eran lo máximo, el tope allá fuera de César. ¿Ok? Se encuentran los plebeianos, creo que se dice, ¿ok?, que eran gente romana, pero era como la clase media y no tenían algunos derechos. Poco a poco ellos fueron peleando por sus derechos, después podían tener tierra, después podían hacer algunas cosas, pero era limitado. Después están los esclavos y están los libres, esclavos libres. Los esclavos libres y los esclavos tenían ciudadanía, eran lo bajo del esquema de lo que era el Imperio Romano, y siempre estaban buscando la manera de buscar su estatus, de que alguien le levantara su estatus, porque era bien definido. Por ejemplo, la mujer se sabía si era soltera o era casada, basado en lo que se ponía. El hombre se sabía qué clase de estatus era basado en lo que tenía puesto, o era uno de estatus alto, que había unas castas. En la Torah eso no existe.
En la Torah lo que existe es roles, pero todos somos un reino, todos somos un pueblo. ¿Me está siguiendo? Ahora imagínate usted vivir en un pueblo, en un sistema político, religioso, porque la política y la religión era una en el primer siglo, igual que en la Torah. ¿Okay? Eso es ahora que dividen la iglesia con lo que es el gobierno, pero en toda la historia de la Biblia y la historia que tú, si estudias Antiguo Medio Oriente, Grecia, toda la religión y la política era una. Todo está basado en eso. ¿Okay? Imagínese usted viviendo en un sistema político, religioso, en la cual si usted viste de una forma, la tratan de esa forma, basado en lo que está vistiendo. Y no solamente eso, sino que nunca va a tener la esperanza de poder levantar su estatus. Si usted es una esclava, puede ser una esclava bella, preciosa. Bueno, la trataban como una esclava y ahora todos los derechos eran su amo. Y el amo podía hacer con usted lo que usted quería, lo que él quería. Tener actos sexuales porque usted es la esclava de él, ella no tiene ningún derecho. ¿Okay? Si era una mujer de clase media o un hombre de clase media, pues no está buscando siempre en patrocinio para levantar su estatus. ¿Okay? Imagínense ahora que Pablo viene y le dice a toda esa gente en Gálatas, en Galacia, Asia Menor, donde era la esencia del culto imperial, y le dice, en Yeshua no hay ni judíos ni gentiles, no hay ni hombre ni mujer, no hay ni esclavos ni libres, porque todos somos uno en el Mesías. Usted está pensando, una persona que vive en una congregación donde hay todo tipos de ese sistema de castas, y de repente ahora él hace así a la pirámide, y dice, en el Evangelio con Yeshua, usted no necesita, usted está viviendo en ese sistema de gobierno ahora, pero en el reino eso no va a existir. Tenemos que pensar eso cuando leemos las cartas de Pablo. Nunca entendemos el problema. Mira cuál es el problema en Hechos 15. Ciertos hombres habían bajado de Judea. Se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moisés, no podrían salvarse. Circuncisión es para salvación. ¿Ok? Quiere decir que se estaba enseñando que si no había circuncisión no era salvo. Cuando ya vimos que en el capítulo 17, donde aparece la circuncisión por primera vez, que la circuncisión es una señal del pacto. Tiene que haber una ratificación de ese pacto. ¿Y cómo ocurre? Con la sangre. En el matrimonio, una mujer es virgen y el hombre es virgen. Cuando hay el acto sexual, es ratificado con sangre. Todo lo que tiene que ver con pacto tiene que ser ratificado con sangre. Cuando un bebé nace por primera vez, obviamente, primera vez, ok, tiene que haber sangre. Es que, no, espérate, pero si vamos religiosamente, pues hay nacimiento dos veces. Sí. Estaba pensando yo religiosamente. Anyway, cuando una persona nace, sale sangre. ¿Ok? Es interesante porque toda relación tiene que ser ratificado con algo. En el antiguo mundo, todo convenio se ratificaba con sangre. Quiere decir que el Eterno dijo, yo voy a hacer un convenio contigo. Génesis 15. Yo lo voy a ratificar, yo voy a caminar por las piezas, yo te voy a dar a ti mi palabra, que unilateralmente yo voy a hacer mi parte para que sea siempre yo fiel a ese convenio. Tú aceptas, porque él estaba durmiendo, pero después despierta y le dice, ok, esto es lo que yo voy a hacer contigo, esto y esto. Ok, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Sí. Pues esta es la señal de este pacto que yo hice contigo allá. Ok. Tienes que hacer esto, circuncisión. Si cuando vean la circuncisión van a saber que están en convenio conmigo. Pero no es a los 13 años como lo hacen los musulmanes. No era como lo hacían los egipcios. Es como a los 8 días. A los 8 días tú lo vas a hacer. Pero no quiere decir que es solamente vigente si se hace al 8º día. Si una persona no está en el convenio y entra y se hace la circuncisión, es como si nacer de nuevo. ¿Me estás siguiendo? Está en el convenio. Porque fue una decisión propia, que tú dijiste, yo quiero entrar en el convenio con Todopoderoso. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero no para salvación, sino para obediencia,
para que Él vea tu compromiso a ese convenio. Yo estoy dispuesto a llevar la señal de este compromiso. Quiere decir que ahora mi compromiso es mayor, mi responsabilidad es mayor. Yo no puedo tomar responsabilidad a hacer la circuncisión como una forma de decir, yo estoy en convenio con Elohim de Abraham, Isaac, Jacob, y después continuar haciendo lo que los paganos hacen. Porque entonces, si yo continúo haciendo lo que los paganos hacen, rompo la ley y llevo más responsabilidad encima, y estoy poniendo el nombre del que hizo el convenio con Abraham en vergüenza. Quiere decir que ahora la circuncisión física no significa nada. ¿Por qué? Porque estás minimizándola por tus actitudes y tus acciones. Entonces, Pablo está hablando de circuncisión del corazón. ¿De dónde saca Pablo eso de circuncisión del corazón? Eso no se lo inventó él. Eso se encuentra en Génesis, en Deuteronomios capítulo, Deuteronomios capítulo 30. Vamos al capítulo 30. Pero yo quiero que noten cuándo es que la circuncisión del corazón va a tomar lugar. Va a tomar lugar en ciertos momentos, cierto tiempo. Es cuando se está finalizando la dispersión. Cuando ya está trayendo los dispersos de Israel. Mira lo que dice. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y la tomes en serio entre las diversas naciones a las que te hayas expatriado, Yahweh tu Elohim. Y cuando vuelvas a Dios tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón, a todo su ser, tal como te los ordeno hoy. Entonces, Adonai Elohim, a tu Elohim te restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Lo recogerá otra vez de todos los pueblos donde Adonai tu Elohim les ha dispersado. Aun si sus expatriados estuvieren en los confines del mundo, de allá te recogerá Adonai tu Elohim, de allá traerá, y Adonai tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces, Adonai tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que me ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice más tarde? Que Él va a hacer circuncisión del corazón. ¿Sí? Jeremías habla acerca de eso. No solamente estamos hablando de la circuncisión física, pero también de la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Él está hablando de Israel aquí. Él está hablando de Israel aquí. ¿Y por qué le está diciendo circuncisión del corazón? Porque ya tenían la física. Por lo menos el remanente de ellos. La segunda generación no la tenía. La física. Eso lo encontramos en Josué capítulo 5. Vamos allá. En Josué capítulo 5. Versículo 2 en adelante. ¿Están conmigo hasta el momento? Dice: en aquel tiempo Adonai le dijo a Josué: haz cuchillos de piedra y procede con una segunda circuncisión de los israelitas. Así que ya Josué mandó hacer cuchillos de piedra y circuncidó a los hombres de Israel en Givat Ha'aralot. Esto fue la razón por la que Yahoshua hizo que se realizara la circuncisión, que todo el pueblo que había salido de Mitzrayim, de Egipto, todos los varones de edad militar habían muerto durante la peregrinación por el desierto después de salir de Egipto. De manera que, aunque todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, quiere decir que los que salieron de Egipto tenían circuncisión. ¿Ok? La segunda generación de los de 20 menos de 20 años, porque los que murieron fueron de 20 en adelante. Había una circuncisión, una multitud grande que ya habían sido circuncidados. ¿Ok? Fueron los que nacieron desde el momento de los espías, ¿ok? Que no tenían circuncisión. Pero cuando entraron a la tierra, tuvieron circuncisión para guardar Pascua, Pesaj. Vamos al Éxodo. Vamos ahora a buscar las escrituras, ¿ok? En su contexto. ¿Estamos bien? Éxodo capítulo 2, versículo
Éxodo 12, versículo 40 en adelante. 12. Capítulo 12. Dice, Elohim le dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ley de la ofrenda de Pesaj, ningún extranjero comerá de ella. ¿Por qué un extranjero no puede comer de Pesaj? Porque no está en convenio. Y Pesaj es un alto nivel de santidad, de Kedushá. Me sigue la Torah y en el servicio del templo ningún sacrificio que se dedicaba y tenía un alto de Kedushá, de santidad, ninguna persona que no está en convenio podía tomarla. Entonces hay una costumbre de iglesias ahora que ellos van y guardan Pesaj, gente que no le interesa la Torah, gente que lo que quiere es buscar al Mesías dentro de Pesaj, pero no tienen compromiso con la Torah, y guardan Pesaj y después guardan Pascua católica, profanando. ¿Me están siguiendo? Entran en convenio en Pascua bíblica y después esa transgresión de la ley cuando están guardando la Pascua católica. Eso es una abominación. Tú no puedes mezclar lo santo y lo profano. Pero yo no culpo a muchos cristianos que no saben, porque el deseo de ellos es entender. Yo estoy aquí tomando un poquito más responsabilidad por los que enseñan la Torah, que permiten, aunque sabemos que Pascua ahora mismo no es la Pascua que se hacía en el templo, lo sabemos, es un memorial, entiendo, pero es un convenio, eso es una comida de convenio, porque aquí no existía el templo cuando se ocurrió. ¿Me sigue? Vamos a continuar. Dice, versículo 44, pero cualquier esclavo que un hombre haya comprado puede comer de ella una vez se circuncide. Ningún obrero forzado y asalariado comerá de ella. Se comerá en una casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni romperás hueso de alguno de ella. Toda la comunidad de Israel la ofrecerá. Si un extranjero que mora contigo quiere ofrecer el Pesaj a Yahweh, todos sus varones tendrán que circuncidarse. Entonces, se le permitirá ofrecerla. Pregunta. Dice si tú quieres hacerlo, o si el extranjero pues le place, o no, es que es buena gente, tiene buen corazón, déjalo comer, está bien. ¿Eso es lo que dice? No. Entonces, ¿por qué cambiamos lo que dice la Biblia? El Eterno le brinda la oportunidad a una persona de las naciones entrar al convenio por fe a través de Yeshua. Y lo único que espera es compromiso. Y dice, yo te quiero levantar a tu nivel más alto de santidad. Entra a mi convenio, mi Pesaj, para recordar lo que yo hice a los egipcios, para que tú seas partícipe de la redención. Lo único que te pido es tu lealtad. ¿Ok? Mi señal, que esté contigo, para que el mundo sepa que tú me estás levantando a mí el honor, y no a ellos. Amén. Y la gente dice, no, que yo no necesito eso, porque yo soy salvo por fe. No estamos hablando de salvación. ¿Me están siguiendo? La salvación es un regalo del Rey. Nadie lo puede quitar. Ese es el problema, que confundimos lo que es el sello del pacto con la salvación y estamos hablando de salvación. ¿Ok? Continuamos leyendo. Versículo 48. Si un extranjero que mora contigo quiere ofrecer el Pesaj a Elohim, todos sus varones tendrán que circuncidarse. Entonces se le permitirá ofrecerlo. Entonces será ciudadano del país. Esa es conversión. La conversión bíblica es Brit Milá. La conversión bíblica, tú te haces Brit Milá, comes Pesaj, esa es conversión. Un caraíta me dijo eso a mí una vez. Bíblicamente, si vamos a hacer legal, esto aquí, ¿verdad que sí? Ahí lo dice bien claro. Te dice qué tienes que hacer, cómo hacerlo, y te da tu derecho. Y eso es ciudadano. No estamos hablando de algo religiosidad aquí. Estamos hablando de algo legal. You take Brit Milá, hace Brit Milá, comes Pesaj, eso es una comida de convenio. Y ahora te convierte en parte de Israel. No es religión. Ese es el problema, que la gente se hace Brit Milá para convertirse a judaísmo. Pero eso es lo que la Biblia dice. Entonces dice, te convierte a judaísmo, puedes ser ciudadano. Pero aquí no dice que tiene que ser religioso para ser ciudadano. Él dice, no, tú te haces Brit Milá, comes Pesaj, porque está la comida del convenio, y ya tú estás tú mismo diciendo, yo entro en la responsabilidad del convenio.
para siempre. Entonces, si usted dice, soy circuncidado ahora, puedo hacer lo que yo quiera, porque en el judaísmo es así. En el judaísmo, si tú te conviertes, haces brit milá, aunque te vaya entre los paganos, para ellos tú eres judío, porque hiciste brit milá. Y Pablo está, ¿usted sabe cuántas personas yo conozco en Israel, seculares, que tienen brit milá, tienen la circuncisión, y no les importa nada de la Torah? No les interesa, y me preguntan, ¿por qué tú haces todo eso? Yo vengo de las naciones, quiero buscar de Elohim de Israel, quiero ser fiel al convenio, y ellos me dicen, ¿por qué? Tú tienes que hacer eso. Y en vez de ayudarme, dicen, no, tú tienes que hacer eso. ¿Quieres hacerlo? Serio, yo una vez estuve en un restaurante cuando uno de ellos, amigos míos, que ya no hablo con él, ya hace tiempo no hablo con él, estamos comiendo y él me está explicando que porque yo no como cerdo, estoy explicando porque estoy en el convenio con Elohim de Abraham y Jacob. Ay, cómo te lo pierdes. Y agarró su chuleta. A mí me encanta el cerdo. Yo me le quedé mirando así. Yo no puedo pensar que yo estoy en Israel, en Tel Aviv, y el que se supone que sea un ejemplo para mí de la dispersión, estamos hablando de un secular. ¿Ok? Es increíble, ¿no? Entonces ahí cuando tú vas a Israel y tú ves eso, tú puedes entender por qué Pablo está hablando de que te sirve la circuncisión si tu corazón no está circuncidado. Amén. Quiere decir que tu circuncisión física, vamos allá, vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2. Diferente estudio, ¿no? Capítulo 2, versículo 25 al 29. Para mejor contexto, vamos a leer el versículo 17, ¿ok? Vamos a hacer la secuencia de lo que está ocurriendo. Recuerda, ¿quién es la audiencia? ¿Los judíos? Romanos. Romanos. ¿De dónde Pablo escribió esta carta? Él no estaba en Roma cuando escribió. Él estaba en Corinto. Bajo culto imperial. ¿Ok? Los judíos ya no los querían en Roma. Ahora los judíos que están allí, muchos de ellos estaban secular ya. ¿Ok? Mira lo que dice. Mira, tú llevas el título de Yehudí, tú te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de Elohim. Tú conoces su voluntad y sabes discernir lo mejor porque estás instruido en la ley. Tú estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la ley la completa expresión del conocimiento de la verdad. Bueno, pues tú que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, aquí hay un argumento. Él está peleando con alguien. Él está discutiendo con los pibos, con la gente que está en Roma. Él está argumentando con unas actitudes de los judíos que están allí en contra del evangelio. Y le está diciendo, ustedes se supone que sepan y no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Dice, bueno, pues tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley, deshonras a Elohim con la infracción de la ley. Porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Estamos viendo de que ellos tienen circuncisión, están entre los gentiles, pero no son sabios. Aquí entramos a lo que se llama epispasmos. Epispasmos era el método griego romano de revertir la circuncisión. Los griegos y los romanos consideraban circuncisión un acto horroroso. Los minimizaban. Y como los romanos y los griegos se bañaban en baños al desnudo, cuando exponían su desnudez, si tenían circuncisión los echaban hacia lados. Entonces había muchos judíos que eran seculares, no les interesaba seguir la Torah y querían revertir su circuncisión. Por cierto, este tipo de surgery, de operación, se estableció en el año 133 de la era, antes de la era común,
y era bien y prevalecía mucho en el primer siglo durante el tiempo de Pablo. ¿Cuántos de ustedes no sabían que existía lo que se llama el epispasmos? Levante su mano. Quiere decir que estamos argumentando Romanos, Corintios, Gálatas y no tenemos ni la mínima idea del problema que está ocurriendo en el primer siglo. Y estamos dividiendo congregaciones. Hoy mismo se está haciendo lo mismo. Y la misma están diciendo que los mandamientos ya no son vigentes, cuando el mismo rey dijo para siempre, con tu linaje. ¿Okay? Yo prefiero obedecer, a veces hasta ignorantemente, que agarrar un mandamiento del Todopoderoso y decir que ya no está vigente. Porque ninguno de nosotros tenemos la jurisdicción, me corrige por favor, pero ella está una abogada y quiero que mi hermana me corrija si estoy equivocado, porque esto es importante. Ya esto no tiene que ver si es maestro o no es maestro, somos un cuerpo en el Mesías, tenemos que ayudarnos. Pero si uno no tiene la jurisdicción, pues ¿yo puedo ser abogado? No, yo no fui a la escuela para eso. Yo puedo ser experto en la ley, puedo ser tremendo, una persona, wow, elocuente en la ley, pero si no tengo el papel, no me justifica a tener ningún caso. ¿Verdad? Entonces, como una persona que es parte del reino, no, vamos a poner este escenario. Gentiles que entran por gracia de nuevo al evangelio, o el disperso de las 10 tribus, o de Judá, que estuvo entre las gentiles y ahora decidió regresar en Teshuvá y decidió entrar al convenio de nuevo, por gracia, por fe, por Yeshua, ¿no? Y ahora entra al convenio y empieza a cambiar los mandamientos. Es como decir una persona de México, de Colombia, de República Dominicana, de Cuba o de otros lugares que entran a este país por misericordia, por gracia, y después dice, no me gustan tus estatutos ni tu constitución, vamos a cambiarla. Es exactamente lo que los musulmanes quieren hacer. Eso no sería falta de respeto. Es como yo ir a su casa, usted me invita, estaba homeless, estaba sin casa, sin hogar, y usted me dice, te voy a dar un cuartito para que te quede aquí una semana. Me extendió gracia, misericordia. La obediencia en su hogar me mantiene en la bendición para que no me lance la casa, ¿no? Yo no le voy a decir a usted cómo va a cocinar y cómo usted va a decorar su casa y que no me gusta cómo es el color de la casa, ¿verdad que no? Porque yo por gracia estoy agradecido que tengo ¿qué? Un hogar. Lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del movimiento, que hay personas que por gracia entramos al movimiento y cambiamos calendarios, cambiamos mandamientos, cambiamos los estatutos y ninguno tenemos la jurisdicción legal de cambiar nada, porque lo único, cuando hubo el problema en esos Hechos capítulo 15, ¿qué ocurrió con Pablo? Lo mandaron a buscar, ¿verdad que sí? ¿Y dónde lo citaron? A Jerusalén, ¿no? Y ahí estaban los líderes de la congregación en referencia a este problema con los gentiles. Nunca se habló de los calendarios en el primer siglo. Nunca se habló del diezmo en el primer siglo. Nunca se habló de ninguno de estos problemas, ¿verdad que no? Porque el templo estaba vigente. Y ellos tenían la autoridad jurídica de poder establecer estos decretos, y estaba el Sanedrín también, como hace la Corte Suprema, o el Senado, o el Congreso. Sigue. Nosotros podemos presentar el caso, pero ellos tienen que tomar la decisión. Quiere decir que estamos todos fuera de orden. Y peor, estamos cambiando la Constitución sin ningún derecho. Y entramos por gracia. Esto es un problema. Desde que yo comencé a estudiar la Biblia desde un punto de vista legal, mi vida ha cambiado. Ya yo no me meto en estos argumentos con cosas, ¿tú has notado? Que ya no me meto en estos debates. Yo no voy a debatir algo que yo no tengo la potestad de cambiar. Porque yo no puedo hacer nada al respecto. Te puedo dar mi opinión, te puedo dar unos versículos bíblicos para poder mantenerlo vigente, pero yo no me voy a poner a discutir contigo. Por cierto, yo no quiero ser partícipe de dividir el mandamiento, de cambiarlo y anularlo, cuando el mismo Mesías dijo que él no vino a abrogar la ley. Él vivió como judío, fue circuncidado al 8º día, la Biblia lo dice. Entonces él lo puede hacer y yo no. Pero Pablo no le está hablando a los judíos aquí. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué versículo estaba? El versículo 24. Porque como escrito está, el nombre de Yahweh es blasfemado, se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Porque la circuncisión te sirve de algo en verdad, si cumples la ley. Exacto. Si tú haces Brit Milá, te sirve. Te da todo derecho de ser ciudadano, porque eso es lo que dice en el Éxodo, ¿no? Si igual a la Torah, te da todos los derechos que tú tienes que tener.
te da acceso al Todopoderoso a través de Yeshua. Te da acceso a todas las bendiciones que se encuentra en el libro de Deuteronomio. A todo derecho. Cuando usted tiene el pasaporte y le declara y hace juramento en la inmigración, ¿no? Y usted dice, yo juro la bandera americana y voy usted sabe lo que dice. ¿Okay? Desde el momento que sale de ese lugar, ya usted no es ni dominicano, ni puertorriqueño, ni en los ojos del gobierno americano. Ya usted es un ciudadano americano. No es nativo, pero es ciudadano americano. Y no importa qué color, qué habla, qué lo dice, el momento que usted enseña ese pasaporte, tiene todos los derechos que este gobierno puede proveerle a usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos argumentando que ellos entran al reino y ellos no pertenecen al reino? Cuando el que determina quién entra y quién no entra es el Eterno. El problema que tenemos con el judaísmo. Ah, no, tú no eres judío. Puede tener de ADN, puede tener las costumbres, puede tener, no importa. Porque yo digo que no eres judío porque no eres judío. Tu abuela es judía. No, pues no eres judío. Olvídate que esa persona decidió regresar y esa persona es obediente a la Torah y esa persona dice, yo voy a hacerme Brit Milá porque quiero entrar en convenio con el Todopoderoso. Olvídate su dedicación que va a través de todo el mundo a enseñar Torah o vive la Torah en su comunidad o enseña, ayuda al pobre, al necesitado. Si tu abuela no es judía, tu tatarabuela no es judía, tu tatarabuela no es judía, no eres judío. ¿Ves el problema? Y nosotros estamos buscando religión en vez de buscar la relación con el Eterno. Si nuestro rey nos dice, si tú haces esto, esto y esto, eres parte de mi reino, olvídate de lo que el mundo diga. El que te tiene que aceptar es él. Amén. Falta de identidad. Ese era mi problema por mucho tiempo, ¿verdad? Mi esposa me lo decía, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué? Es que yo quería a mi pueblo que me aceptara, hasta el momento que yo dije, pero ¿por qué me interesa lo que el hombre diga? Si mi rey ya dijo que yo soy parte de su reino. Amén. Ahí, ok, puedo trabajar con ellos ahora, no me estoy dando contra la pared diciendo, acéptame, acéptame, acéptame. Yo voy a hacer lo mío. Vamos a dejar que nuestras acciones dicten a quién nosotros somos fieles. Amén. Y quién es nuestro rey. Amén. Ok, continuamos. ¿Qué versículo estaba? 26. Dice, por la 25, porque la circuncisión te sirve de algo en verdad, si cumples la ley. Pero si violan la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Por otro lado, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión se le considera como circuncisión. No está diciendo que la circuncisión física ha sido anulada. Estamos hablando de un problema en Roma, cuando se encuentra el epispasmos, que hay judíos entre ellos que prefieren estar bañándose con los griegos desnudos y los romanos, y tienen vergüenza de la circuncisión, que es el sello de su ¿qué? Ciudadanía. Y lo rechazan por estar entre los baños griegos. Y Pablo está hablando con esta gente, diciéndole, tú no entiendes, si estas personas que no tienen circuncisión guardan la Torah, pues entonces están actuando como Deuteronomio dice que nosotros debemos actuar, con la circuncisión del corazón. El Eterno se encarga de lo demás. Por eso es que la circuncisión no fue uno de los 4 elementos en el primer siglo, en Hechos 15. El mismo Rambam te dice, vamos a traer los rabinos en esto. El Rambam te lo dice, el Rambam te dice que cuando un extranjero está acercándose a la Torah, son 3 elementos que tiene que guardar. 1, abstenerse de abodá zará, que es idolatría. Otra, comidas impuras. ¿Ok? Comidas impuras. Y otra, ¿se me olvidó? Sangre. Comer sangrado. Que no coman kosher. Que coman kosher. Ok, ahogados. Ok, y fornicación. Ok, pero el Rambam te dice esas 3 cosas. Si tú haces esas 3 cosas, te estás alineando a lo que es santidad. Porque la circuncisión viene más tarde. Vamos a tomar la historia de Abraham como el precedente legal. Okay, porque eso siempre tiene que ser nuestro punto de partida. Cuando hay argumentos con circuncisión, vamos a parar, vamos a tomar un respiro hondo. ¿Dónde comenzó esto? Vamos a Abraham. A Abraham se le dio la promesa cuando estaba circuncidado. Sí. La promesa sí. La promesa se le fue dada cuando fue circuncidado. Antes de circuncisión. Pero la promesa fue dada antes de circuncisión. Pero el regalo, Isaac, después de circuncisión. ¿Me están siguiendo? La promesa vino con él cuando ya estaba circuncidado. Pero
Salió con 75 años de edad de Ur. Y se reveló en Génesis 15 a los 99. 24 años. 24 años este hombre vivió por fe. Y obviamente encontró gracia delante del Todopoderoso. Era un hombre de palabra, o hizo un juramento. Era un hombre de integridad, cometió errores, pero un hombre de integridad, un hombre recto, un hombre bueno. Y probó al Todopoderoso que era el hombre digno de que el Todopoderoso entrara en convenio con él. Pero por 24 años este hombre tenía circuncisión en su corazón. Él dijo, yo voy detrás de ese Elohim que yo no veo. Porque todos tenían ídolos, pero ese no tenía imagen. ¿Ok? Ahora el Eterno dice, yo voy a hacer un convenio contigo. Y esta es la señal. Quiere decir que el Eterno le hizo requisito a Abraham hacer circuncisión física antes del Eterno revelarse a él. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros queremos que la gente se haga circuncisión sin conocer al Eterno? Es lo mismo que está ocurriendo. Tú quieres ser parte de Israel, hazte circuncisión, enséñame que tú eres serio. Una pregunta. Si leemos el capítulo 17 del libro de Génesis, vamos a notar algo bien peculiar. Cuando a Abraham se le dijo que tú tienes que circuncidarte, no solamente él, pero los 400 hombres o 300 hombres que estuvo en su campamento. ¿Verdad que sí? No solamente él, pero todo el mundo. Quiere decir que él entendió el privilegio y el honor y el compromiso, y él quería que toda su casa tuviera partícipe de ese compromiso. Pero también notan que en la Biblia no habla nada que ninguno de los dos hombres que estaban en su campamento hicieron objeción. Ninguno dijeron que no. Porque eso hubiera sido un gran evento. Si 300 dicen, no, no. Y no es que tiene ¿cómo se dice? Anesthesiologist, anestesia, no. Y después un hombre de 99 años, ok, Abraham estaba fuerte, pero tú buscas una persona de 99 años con un cuchillo en la mano. Ven acá, déjame cortarte. Hello. Usted no se ríe. ¿Me están siguiendo? ¿Tú vas a confiar en un hombre de 99 años que sin anestesia que te haga así? No. Y esos hombres dijeron, no, yo veo tu carácter, Abraham. Yo veo como el Eterno te ha bendecido. Yo veo como Él te cuida. Yo veo tus frutos de justicia y bondad. Entonces, ¿tú sabes una cosa? Yo quiero entrar en convenio contigo. Sí, haz lo que tengas que hacer. No falle, Abraham. ¿Me estás siguiendo? Eso es de admirar. Entonces ese es el precedente. Vemos aquí que Abraham el requisito no era. Salió de Ur. Antes de salir de Ur tiene que hacer circuncisión. Deja ver si está serio. ¿Cómo el Eterno va a pedir a ese hombre que sale por fe a entrar en un compromiso tan grande? Lo que eso significaba, sin primero revelársele a Él y declarársele a Él y ver su soberanía, su provisión, su lealtad hacia ese hombre. Cuando hubo guerra, Él lo cuidó. Cuando fue a Egipto, cometió unos errores, pero el Eterno lo cuidó. Y le cuidó a su esposa, para que no fuera profanada. Lo prosperó en sus errores, lo prosperó y lo ayudó. 24 años el Eterno probó que Él es el verdadero creador. Amén. Y Él dijo, gracias. Se tiró al piso y dijo, entiendo. Y después dice, no solamente yo quiero ser partícipe de eso, pero también mi gente. Amén. ¿Cómo yo no voy a obedecer el mandamiento? Porque ahora teológicamente yo pienso que lo tengo todo figurado, pero no entendemos el epispasmos. No entendemos lo que estaba ocurriendo en el primer siglo y tomamos estas cartas de Pablo como excusa para minimizar el mandamiento. Por favor, hermanos, no lo voy a decir que tienen que hacer. Y no tienen que creer nada de lo que les digo, sino verifiquen esta información. ¿Ok? Porque si la Biblia es eterna, la palabra es eterna, entonces vamos a terminar aquí rapidito y después voy a Ezequiel. ¿Ok? Dice, versículo 27. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con el código escrito y con la circuncisión viola la ley. Porque el judío no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, judíos es el que lo es por dentro, y la circuncisión es del corazón. Pero es que eso no es nada nuevo.
Eso proféticamente se habla en Jeremías, se habla en los profetas, se habla en el libro de Deuteronomio. Quiere decir que Pablo entendió que tiene que ser una condición. Tú quieres físico, pero eso no viene primero para salvación, porque eso no es para salvación. Eso es la señal del pacto que te guía a la obediencia y te da salvación como regalo por tu lealtad. ¿Me están siguiendo? El cristiano ve todo esto como que, no, yo soy salvo por fe. Estoy de acuerdo contigo. Nadie está minimizando eso. Y nadie nunca yo no voy a discutir con un cristiano que está correcto cuando él dice, yo soy salvo por fe. Porque tiene razón. Pero eso no tiene que ver nada con circuncisión, que es un mandamiento. Es como decir, me dieron ciudadanía por fe. Ahora no tengo que guardar ningún mandamiento, ningún estatuto, ninguna ley de Estados Unidos. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Eso es lógico? No. Pues es increíble, cuando viene la Biblia, eso es lo que hacemos. No, yo soy salvo por fe, pero no tengo que obedecer nada. No tiene lógica. ¿Ok? Seguimos. Dice, en espíritu y no literal. Está hablando, aquí está haciendo ¿qué? Está haciendo un estudio bíblico. Vamos a leerlo de nuevo. Porque el judío no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, el judío es el que lo es por dentro, y la circuncisión es del corazón, en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Él hace una pregunta, porque no está minimizando al judío observante que guarda la Torah. Él está hablando en contra del judío que está en la dispersión y por sus actos de desobediencia minimiza el mandamiento y pone el nombre de Yahweh en vergüenza. La tiene, pero se la quiere revertir. La tiene, pero quiere vivir como los griegos. La tiene, pero le gustan más los romanos que ir a Israel. La tiene, pero no quiere nada que ver con la Torah. La tiene, pero no ayuda al pobre. La tiene, pero no ayuda al huérfano. ¿De qué te sirve, mi hijo? Ridículo te ves entre los romanos, tratando de ir a los baños de eso, y tienes que esconderte porque si te ven desnudo te van a bochornar. Y entonces ellos estaban revirtiendo la circuncisión. Se practicaba en el primer siglo. Si vamos a leer esto en 1 Corintios, que era una ciudad imperial, y estamos leyendo estas cositas, tenemos que considerar la historia, considerar toda la información para tener un mejor juicio de lo que estamos haciendo. Continuamos. Dice, ¿y qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yahweh. ¿Qué importa si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De Elohim. Yo no entiendo por qué esto es tanta controversia. Es que no lo entiendo. Yo sé. Se me olvidó. Es que no leemos los capítulos enteros. Leemos un versículo nada más a una audiencia en la cual ya no vivimos en ese lugar. Ok. Citamos Corintios. Mucha gente no sabe ni dónde se encuentra Corinto. Pregúntale a un cristiano, a una persona, y al mesiánico, no importa, a un nazareno no importa, ¿dónde se encuentra Corinto en el mapa? No sabe. ¿Qué es culto imperial? No saben. ¿Cuáles eran las cartas del primer siglo? No saben. ¿Cuáles eran las leyes de adopción en Roma? No saben. ¿Qué grande era el imperio romano? No saben. Eso no quiere decir que son gente estúpida, eso no quiere decir que son gente que no saben, sino que no se han enfocado en esas áreas de estudios, sino que miran las escrituras solamente del punto de vista dogmático, denominacional. Eso es lo que está ocurriendo. Porque todo cristiano que yo he conocido, su deseo es honrar a Dios, a Elohim. Eso lo sé. Eso yo lo entiendo, ahora yo lo entiendo más que nunca. El problema es que no estamos facilitándoles nosotros la información para que ellos puedan decidir por sí mismos cuando encuentren la información. Queremos forzarlos a aceptar cosas que ellos no entienden, que ha sido asociado con algo que ata en vez de libera. Queremos meterle el judaísmo por la nariz. El judaísmo no salva. El judaísmo solamente te da una identidad como un pueblo. El judaísmo no salva. Y el